Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Mesa y en este video te explicaré un ejercicio acerca de la tercera ley de Newton. Comenzamos. Básicamente lo que nos dice el ejercicio es que tenemos dos bloques, uno de 50 kilogramos y otro de 30, además una cuerda que los conecta, la cual pasa por una polea. Nos pide calcular la aceleración de los dos bloques y además la tensión de la cuerda, suponiendo un coeficiente de rozamiento de 0.1. Así que lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Para este bloque de 50 kilogramos, lo que tenemos en esta dirección es una fuerza normal y en dirección contraria tenemos su peso W1. Además, en esta otra dirección tendremos la tensión de la cuerda y en este otro sentido tenemos la fuerza de fricción. Y ahora vamos con el bloque más pequeño de 30 kilogramos, el cual va a tener en esta dirección la misma tensión 1, y esto es debido a la tercera ley de Newton, ya que tiene el mismo efecto en los dos bloques esta tensión. Continuamos y en la parte de abajo vamos a tener el peso W2 y con esto terminamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora solamente lo que hay que hacer, pues tenemos que asignar los ejes de referencia para saber hacia dónde serán nuestras direcciones positivas y negativas. En este caso, yo lo que voy a hacer es asignarlas de esta forma. Aquí tendría mi eje X positivo y en esta dirección tenía mi eje Y positivo. Esto se puede realizar a convención, no importa el sentido que tú les des, simplemente tienes que respetar hacia dónde van a ir las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Así que continuamos y vamos con el bloque 1. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Lo que tenemos para el bloque 1 pues es una normal menos W1. En este caso, como no tenemos ninguna aceleración en este sentido, pues esto va a ser 0. Y del lado derecho de la igualdad tendremos 0. Por lo tanto, esto nos quiere decir que la normal es igual al peso del bloque. Y esto se calcularía de la siguiente manera, ya que sabemos que W1 es igual a la masa 1 por su gravedad. Solamente hay que sustituir valores. Sabemos que la masa 1 es de 50 kilogramos y vamos a tomar una gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado, lo que nos da un resultado de 490 newton. Ahora vamos a seguir con la sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a la masa por la aceleración en X. Las fuerzas que tenemos contempladas en la dirección X pues es la fuerza de fricción, pero en este caso sería negativa, menos la fuerza de fricción más T1, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ya que el cuerpo se está desplazando en ese sentido, pues ahora sí tenemos una aceleración. Sabemos también que la fuerza de fricción es igual a μkn. ¿Por qué es μkn? Pues esto es debido a que esa fuerza de fricción va a ser igual a su normal por el coeficiente de rozamiento. En este caso, el coeficiente de rozamiento puede ser cinético, ya que lo que queremos nosotros es que se muevan los bloques. Al ser cinético, esto nos quiere decir que este coeficiente está diseñado debido a su movimiento. Si fuera un coeficiente estático, que es el caso de μs, pues nosotros tendríamos que lo que se requiere es un coeficiente para que no se muevan los cuerpos. Esa es la única diferencia que hay entre μs y μk, que uno es para cuando hay un movimiento y el otro es cuando
no existe algún movimiento, ya que está en equilibrio. Entonces, pues seguimos con esta ecuación y aquí solamente hay que agregarle lo demás, sería T1 es igual a la masa por la aceleración en X. Podemos observar que tenemos T1 y aparte la aceleración en X, tenemos dos incógnitas, por lo tanto debemos seguir realizando la solución de este problema para ver en qué momento podemos encontrar otra ecuación y así de esta manera tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, seguimos con el segundo bloque y nuevamente aplicamos sumatoria de fuerzas en dirección Y. Esto es igual a la masa por su aceleración en Y. También nosotros sabemos que las fuerzas que tenemos pues es T1, pero en este caso, si podemos observar las direcciones que dimos en un inicio, pues sería negativa, ya que va en sentido contrario al eje Y. Además, tenemos el peso positivo, sería W2 igual a la masa 2 por su aceleración en Y. Ahora podemos ver que tenemos ya la otra ecuación que nos hacía falta. No es necesario hacer sumatoria de fuerzas en X para este bloque, ya que no tenemos ninguna fuerza. Así que colocamos las dos ecuaciones que obtuvimos. La primera es menos mu k n más T1 igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, pues es la masa 1. Y la segunda ecuación que tenemos, pues es menos T1 más W2 igual a la masa 2 por la aceleración en Y. Podemos concluir que la aceleración en X y la aceleración en Y son las mismas, ya que los bloques están conectados por la cuerda. Así que la aceleración en X es igual a la aceleración en Y. Y esto lo vamos a dejar como una aceleración, sin ningún subíndice. Por lo tanto, solamente hay que resolver estas dos ecuaciones que nos quedaron. Lo que se puede ver a simple vista es que si nosotros solamente sumamos estas dos ecuaciones, se nos estaría eliminando esta tensión. Lo que nos quedaría es mu kn más W2 igual a la masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por la aceleración. Esto se puede reescribir de la siguiente manera: la aceleración que multiplica a m1 más m2. Ya lo único que tenemos que hacer en este caso, pues es despejar esa aceleración y sería igual a menos mu kn más W2 entre M1 más M2. Hay que sustituir valores ahora. Mu k es de 0.1, recordemos que es negativo, por la normal. La normal ya fue calculada y esa nos dio de 490 newton. Además, el peso 2, por ahora no lo hemos calculado, así que ese sería de M2 por G. Esto es igual a 30 kilogramos, que es la masa del bloque 2, por la gravedad, que dijimos que es de 9.8 metros por segundo cuadrado, lo que nos da un resultado de 294 newton. Así que aquí colocamos 294 newton. Y eso será dividido entre M1 más M2. Como uno es de 50 kilogramos y el otro de 30, pues colocamos aquí 80 kilogramos, lo que nos daría un valor de 4.2875 metros por segundo cuadrado. Lo único que nos falta calcular ahora pues es la tensión 1. Eso es ya un poco más sencillo, ya que solamente hay que sustituir ese valor de la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, pues yo lo que voy a hacer es sustituir ese valor en la ecuación 2. Primeramente, de la ecuación 2, lo que yo tengo que hacer es despejar esa T1.
Entonces, T1 sería igual a W2 menos la masa 2 por la aceleración. Ya únicamente hay que sustituir valores. W2, pues ese nos dio de 294 Newton, menos la masa 2 es de 30 kilogramos, por la aceleración que nos dio de 4.2875 metros por segundo cuadrado, y esto nos da como resultado 165.375 Newton. Bueno, pues esto ha sido todo, hasta aquí termina el video, y si te ha servido, puedes darle un like o comentar qué tal te ha parecido. Incluso suscribirte para nuevos videos enfocados a estos temas de la ingeniería. Gracias, nos vemos pronto.